Buenos días a todos. Os traigo saludos de los que están en el retiro. Hemos estado en un retiro en El Morche, que ha sido muy bueno, la parte que he podido asistir, y pues vamos a siempre dar gracias al Señor por toda oportunidad que tenemos, ¿no? De tener comunión a nivel fraternal con hermanos de otras iglesias. Este retiro es un retiro de varias iglesias evangélicas aquí en Málaga. Entonces he tenido que salir temprano del retiro, pero me alegro de estar con vosotros y queremos extender una bienvenida especial a los que están visitando, o por segunda o por primera vez o por quinta vez. Vamos a considerar hoy un tema de gran importancia para los tiempos en los que vivimos hoy en día, porque creo que probablemente estáis de acuerdo conmigo que estamos viviendo en tiempos difíciles, sobre todo para la comunidad cristiana, porque son tiempos de gran confusión religiosa y no solo religiosa, gran confusión moral. Multitudes andan a nuestro alrededor que están cegados no solo al Evangelio, sino a cosas de sentido común, a cosas que tienen que ver con los principios más básicos de la moralidad y la ética. Y no podemos atribuir eso a simplemente una falta de educación. Sabemos que hay un poder espiritual detrás, el poder engañoso del enemigo de las almas de los hombres, que es Satanás, que él ciega a la vista espiritual de los hombres con mentiras artificiosas, y se están difundiendo hoy en día en la cultura muchísimas mentiras artificiosas para cegar las mentes de las personas y endurecerles contra el Evangelio. Y esto es lo preocupante que yo veo hoy en día, es que parece que la sociedad en general se vuelve cada vez más hostil, no solo al cristianismo, sino a los cristianos. Y no sabemos, no soy profeta, no puedo decir qué puede pasar en los próximos años, pero la situación no parece muy positiva para la paz de la iglesia en el sentido mundano, ¿no? Porque parece que las leyes del Estado y las exigencias de los gobernantes se vuelven cada vez más prepotentes y más agresivas en cuanto a impedir que la iglesia lleve a cabo la Gran Comisión. Entonces, a la luz de esta realidad aleccionadora, yo quiero que consideremos en esta mañana una verdad muy consoladora en todo momento, y tiene que ver con la soberanía de Dios sobre la historia, y que Él está en control del curso de la historia, de tal modo que todos los eventos de la historia lleven a cabo su propósito divino. Él tiene sujeto y bajo su control incluso todas las fuerzas de maldad que puedan levantarse en contra de su iglesia, de tal modo que Él tiene la capacidad de sacar cosas buenas para su pueblo de las cosas malas que hacen los hombres para hacer daño a su pueblo. Y esta es una verdad que tenemos que tener en cuenta en todo momento, pero sobre todo en tiempos difíciles, en tiempos de persecución. La iglesia tiene que mantener la vista en Dios, el Dios soberano de la historia, con la plena seguridad de que Él está llevando a cabo su propósito y que Él está haciendo que todo sirva para bien, para los que aman a Dios y los que son llamados conforme a su propósito. Y para considerar esta gran verdad, vamos a echar un vistazo a un pasaje de Éxodo. José ha leído a partir del versículo 8 del primer capítulo, pero vamos a enfocarnos en los primeros 10 versículos del capítulo 2 sobre el nacimiento de Moisés y cómo llegó a vivir en el palacio del faraón. Esta es la segunda historia en la Biblia que habla de un arca.
¿Cuál es la primera? El arca de Noé, obviamente, ¿no? Y últimamente he estado predicando sobre el arca de Noé. Pues hay solamente un pasaje más que habla de un arca. En este caso, una arquilla, que es la cesta que la madre de Moisés preparó para salvarle la vida. Y es curioso porque en ambas historias, el arca de Noé y la arquilla de Moisés, esta arca representa la salvación. Es el medio por el cual Dios salva a su pueblo. Y la palabra arca en la Biblia es una palabra con raíces egipcias, curiosamente. Pero no es sorprendente porque Moisés se crió en Egipto. Y como Moisés escribió el Pentateuco, no es sorprendente que haya palabras con raíces egipcias en Éxodo. Entonces la palabra arca es una palabra con raíces egipcias y se refiere básicamente a una caja de madera. Una caja de madera que normalmente lleva una tapa asegurada con bisagras a un lado y cerrada con candados o cerraduras al otro lado. Y una caja que normalmente lleva algún tesoro o joyería. Y cuando lo piensas bien, el arca de Noé, pues era eso. Era una caja de madera, una enorme caja de madera, rectangular y bien tapada. Dios selló el arca para que no entrara agua, pero también un arca que llevaba un tesoro, la vida humana y la vida de los animales. Entonces, esta arquilla de Moisés es otra caja de madera, de juncos, de hecho, y lleva un tesoro, pero en este caso, una sola vida, la vida de Moisés, que iba a ser el líder del pueblo de Israel, iba a ser el salvador del pueblo en un sentido. Dios iba a usarle como el instrumento. Dios es el salvador, el único salvador de su pueblo, pero él levantó a Moisés para usarle como el instrumento para sacar a los judíos de una vida miserable, de esclavitud bajo el yugo del faraón. Entonces, los padres de Moisés, bueno, la madre en particular, la madre preparó esta arquilla, como vamos a ver, y metió a su hijo recién nacido, llevaba 3 meses de edad, fuera del vientre, y le metió en esta arquilla. ¿Por qué? Pues para entender esto tenemos que echar un vistazo al capítulo 1 y recordar cómo Israel llegó a estar en Egipto, porque tenían su propia tierra por herencia, la tierra de Canaán. Pero todos sabemos que durante un tiempo de hambruna, cuando había escasez de pan en la tierra de Canaán, fueron a Egipto buscando pan. Y Dios en su providencia y su bondad divina había levantado a José, el hijo de Jacob, como gobernante en Egipto en este mismo momento. Es fascinante cómo Dios encaminó a José para llevarle delante de su familia a la tierra de Egipto para llegar a ser su salvador y llegar a ser un tipo de Jesucristo. Porque ¿quién es Jesús? Es el dador del pan de vida. Y entonces José, Dios le alzó a un lugar de liderazgo en Egipto, era el amigo del faraón, el hombre a su diestra. Entonces, por la influencia de José, todos los judíos se mudaron a Egipto y se establecieron en Egipto, y allí se quedaron 4 siglos. 4 siglos, 2 veces la edad de mi tierra natal. Los Estados Unidos tiene, alrededor de 250 o más años, pero 400 años estuvieron los judíos en Egipto. Y al principio todo iba bien, vivían tranquilamente ahí, pero leemos en el versículo 8 del primer capítulo de Éxodo,
que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y ese nuevo rey tenía miedo de los judíos. ¿Y por qué? Porque después de estos 4 siglos se habían multiplicado tanto que eran más numerosos que los egipcios. Y el rey temía que si hubiera una guerra entre Egipto y otra nación, pues los judíos pudieran unirse a los enemigos de Egipto para luchar contra los egipcios. Entonces, este rey muy malvado básicamente quería exterminar a los judíos. Es triste ver tantas veces en la historia que hay hombres malvados que han querido exterminar al pueblo judío, ¿no? Este faraón era el Hitler de su día. Entonces inició un programa de genocidio para eliminar a los judíos. Concibió plan A, y era oprimir a los judíos con labor tan gravosa y tan pesada que muchos muriesen simplemente por la clase de labor. Leemos en el versículo 12 el resultado de este plan. Él quería, con las muchas cargas que ponían sobre ellos, querían desanimarlos y al final matar a todos. Pero dice en el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. O sea, plan A fracasó. Porque cuanto más los oprimía, más se multiplicaban. Y en esto vemos algo muy maravilloso. Y es que Dios tiene su propia manera de anular los planes malvados de los hombres en contra de su pueblo, para que esos planes malvados sirvan para avanzar el propósito de Dios. Entonces, ¿por qué se multiplicaron? Pues no se puede decir exactamente, pero es posible que precisamente porque estaban tan oprimidos, con tanto trabajo, tuvieron más hijos para aliviar algo de la carga que tenían. Entonces, más manos, ¿cuál es la expresión en español? Que más manos hace más ligero el trabajo, algo así, ¿no? Entonces, quizá tuvieron más hijos para aliviar la carga, pero también no podemos olvidarnos de un principio teológico subyacente, y es que Dios encamina, por su propia acción divina, encamina todo para que todo salga como Él quiere. Entonces, Él simplemente bendijo el vientre de las mujeres, les hizo fructíferas, fértiles, y se multiplicó el número de los hijos de Israel. Pero yo creo que también hay otro factor, que no debemos olvidarnos de este factor, y es que cuando la vida se vuelve más amarga, muchas veces es entonces cuando buscamos al Señor. Entonces, estoy seguro, y de hecho tenemos la evidencia en el capítulo 2, que cuanto más amarga se volvía la vida de los judíos, más clamaba el pueblo a Dios. Buscaban su ayuda. Leemos más tarde en el versículo, en el capítulo 2, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces, por esta amargura en su propia vida, por este duro labor que tenían, clamaban más fuerte a Dios, y Dios respondía y multiplicaba el número de ellos. Entonces, el faraón tuvo que darse cuenta de que su plan había fracasado. Él había querido
eliminaron a los judíos con dura labor y solo había servido su plan para multiplicar a los judíos, para aumentar su número. Entonces concibe plan B. ¿Cuál es plan B? Es matarlos directamente. Entonces, empieza con las parteras, que eran las mujeres que ayudaban a las mujeres encinta a dar luz a sus bebés. Entonces les dio el orden de matar a todos los niños varones que nacían. Pero estas dos mujeres, y tenían los nombres de Sifra y Púa, se negaron a obedecer el mandato del rey. ¿Y por qué? ¿Qué es la razón según la Biblia? Pues la razón, según Éxodo 1:17, dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Fue por el temor de Dios en sus corazones. Temían a Dios más que a los hombres. Y este temor, ¿a qué se refiere? No está hablando de un miedo terrible, de pánico, como si Dios fuera un monstruo. No, es un temor reverente. Reverenciaban a Dios, reconocían su poder y su autoridad suprema, que no hay nadie más grande que Él, no hay nadie con más autoridad de Él, por lo cual Él tiene que ser obedecido primero y después a los hombres. Y es importante que reconozcamos eso, que los cristianos nunca debemos tener una actitud rebelde contra la autoridad legítima. Creemos en la autoridad. No somos anarquistas, no somos personas que nos enorgullecemos y con una actitud, no voy a tener ninguna autoridad sobre mí, yo soy mi propio Dios. Esta es la mentira de Satanás. No, el creyente siempre respeta la autoridad, pero la autoridad legítima. Entonces Dios tiene suprema autoridad porque es el creador de todos, ¿no? Y Él delega cierta autoridad a los gobernantes, a los padres, y en todo delega autoridad. Pero esa autoridad delegada siempre tiene límites. Y cuando los hombres exceden los límites de su justa autoridad, a veces tienen que ser desobedecidos. Y eso es lo que pasó en este caso, que el faraón estaba mandando a estas dos mujeres a violar la ley de Dios que dice no matarás. Por cierto, los 10 mandamientos, las tablas de piedra, no les habían sido dadas todavía a los judíos. Eso ocurriría más adelante en el monte Sinaí. Pero el principio se remonta a la creación. O sea, desde la creación, la ley de Dios siempre ha exigido eso, que los hombres respeten la vida de aquellos que están creados a la imagen de Dios. Este es un principio de la ley moral de Dios, que es inviolable. Entonces las mujeres reconocían eso y se negaron a matar a estos niños. Y engañaron al rey, pero el rey se daba cuenta de que algo no iba bien. Entonces puso en acción, en marcha, lo que podríamos decir plan C, aunque es como la segunda parte de plan B, porque los niños seguían multiplicando. Entonces ahora le da a todos los padres el mandato de matar a sus propios hijos, si son niños varones. Y esto es lo que leemos. Aquí dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preserva la vida. Qué cruel, qué horrible este rey, ¿eh? Dar un orden, un mandato así a los padres, a matar a sus propios hijos. A mí me da pena cuando oigo de
de personas que ahogan a los gatitos, ¿no? Porque eso a veces se oye de personas que meten gatitos recién nacidos en una bolsa y la tiran al agua, al río. Y me da lástima cuando escucho eso, pero imaginad a un rey, a un príncipe, a un gobernador mandando a la gente a matar a sus propios hijos, tirándolos al río. Y seguramente muchos padres cumplieron con este mandato. ¿Por qué? Porque las personas son muy egoístas. Entonces sabían si desobedecían este mandato, pues la pena seguramente sería la pena de muerte. O sea, los padres temían por su propia vida y por eso muchos estaban dispuestos a hacer lo que les mandaba el faraón, pero algunos padres no. Y por la misma razón que las parteras tampoco obedecieron el mandato del faraón, porque temían más a Dios que a los hombres. Hermanos, quiero hacer hincapié en este principio, porque creo que es un principio muy importante para los tiempos en los que vivimos. No sabemos qué puede pasar en el futuro en cuanto al gobierno, pero me parece que los gobiernos del mundo se están olvidando de los límites de su autoridad y están exigiendo cosas cada vez más atrevidas de los ciudadanos y prohibiendo cosas que Dios manda y mandando cosas que Dios prohíbe. Y en una situación así, el pueblo de Dios, si vamos a vivir fielmente para Dios, tenemos que resolver en el corazón obedecer primero a Dios siempre. Y si llega el momento cuando el gobierno manda algo que va en contra de la palabra de Dios, tenemos que decir que no vamos a hacer lo que dice el gobierno. Y eso está pasando ya en el mundo, ya está pasando. En Australia hace poco aprobaron una ley que se llama la ley anticonversión, pues como la gente se refiere a esta ley, tratando de manipular la iglesia y decir a la iglesia lo que pueden predicar y lo que no pueden predicar. Pero este es un terreno en el que los gobernantes no tienen derecho de entrar. Porque el mandato de la iglesia viene directamente de Dios. Él nos ha dado su palabra y nos ha dicho que tenemos que predicar la palabra. El mensaje viene de Él. Entonces, estos padres no estaban dispuestos a matar a sus hijos. Y entre estos padres fieles había una pareja con los nombres Amram y Jocabed. Aunque en este texto no ocurren sus nombres, y es curioso, ¿no? Pero creo que la razón es porque Moisés, que es el autor del Pentateuco, él quiere que todo el enfoque en este pasaje esté en Dios mismo. Y por eso no menciona los nombres de los padres, no menciona el nombre de la hija del faraón. Aparecen en el texto, pero ¿quién es el actor principal? ¿Quién es el protagonista de este pasaje? No ellos, ni siquiera Moisés. El protagonista es Dios. Dios está actuando ahora. Dios está actuando para salvar a su propio pueblo. Entonces dice que ellos vieron que su niño era hermoso. Esta es la palabra en el versículo 2. Quiere decir muy agradable, un niño agradable, un niño hermoso. Había algo especial en este niño que ellos veían con sus ojos. Curiosamente, en Hechos 7, en la predicación de Esteban, dice que este niño era agradable a los ojos de Dios. Y eso podría significar o podría sugerir que quizá Amram y Jocabed tenían cierto conocimiento de los planes de Dios para este niño. A lo mejor recibieron alguna palabra profética acerca del destino de Moisés y sabían de algún modo que Dios iba a usar este bebé de modo muy grande en la vida de su pueblo, por lo cual se negaron a matarlo. Lo escondieron 3 meses, dice el texto. Y después de esto,
dice el texto, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, la madre tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Por qué no pudieron ocultarle más tiempo? Pues el texto no lo dice. Hay especulaciones, los rabinos, los comentaristas. Algunos piensan, por ejemplo, que a lo mejor los soldados del faraón venían cada 3 meses para encontrar a los bebés. Entonces sabían que en la próxima visita de los soldados que iban a encontrar a Moisés y no podían ocultarle más. Otros piensan que a lo mejor Moisés nació de forma prematura, con 6 meses. Y lo ocultaron rápidamente, de modo que ni siquiera los vecinos sabían que estaba nacido. Pero cuando ya llegó el 9º mes, la madre sabía que no podía ocultar esto más. Pero por cualquier razón, después de 3 meses, los padres se dieron cuenta que no podían ocultar más a Moisés y tomaron una decisión muy difícil, porque sabían que si dejaban a su hijo a quedarse con ellos en casa, él sería matado por los soldados del faraón y ellos mismos ejecutados. Entonces tenían que tomar una decisión radical que requería fe y sacrificio de su parte. Y por eso la madre hizo esta arquilla de juncos. Quitó algunos juncos del río Nilo, que es el río principal de Egipto, y dice que la calafateó con asfalto y brea. Igual que Noé, ¿no? Calafateó, digamos, el arca con asfalto, un tipo de alquitrán que se hacía en aquel entonces. Y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Es interesante porque el texto indica claramente que era la madre que hizo esto. La madre le concibió, dio a luz un hijo, viéndole que era hermoso, ella le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, ella tomó una arquilla de juncos. Yo me pregunto, ¿dónde estaba el padre? Pues yo creo que a veces, esto demuestra que a veces, es verdad que muchas veces la gente dice, las mujeres son más emocionales que los hombres, pero a veces, en un momento de crisis, los hombres somos un desastre. Y las mujeres son las que se mantienen la calma y que disciernen un plan ingenioso para hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que pasó aquí. Jocabed se dio cuenta de que la hija del faraón bajaba al río Nilo para bañarse con sus doncellas. Entonces decidió meter esta arquilla en lo que se llama el carrizal, un carrizal a la orilla del río. Un carrizal es un lugar a la orilla de un río donde hay muchos juncos y otras plantas. Ahora, sabemos que el río Nilo está lleno de cocodrilos, entonces uno puede decir, pues, ¿cómo puede una mujer descender al Nilo para bañarse? Pero seguramente habían puesto alguna barrera, alguna zona del río donde la hija del faraón podía ir para bañarse y la acompañaban sus doncellas que quizá por seguridad para escudriñar y descubrir la zona, y oyó el sonido de un llanto quizá del bebé, pero envió a una de sus ayudantes y ella encontró esta cesta de juncos, y cuando la abrió, ahí estaba este bebé tan hermoso y empezó a llorar. Y dice, cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Y una flecha traspasó el corazón de
de la hija del faraón. Era una mujer mucho más misericordiosa que su padre y no pudo tirarle al río. Teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Ella enseguida se dio cuenta de lo que pasaba, que este era uno de los niños que su padre quería que fuera ejecutado, pero ella enseguida sintió amor y compasión por este niño y no quería matarlo. Y la hermana de Moisés, porque tenía un hermano y una hermana que habían nacido antes de él, entonces ella estaba en esta zona y se acercó y dijo: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? O sea, tenían ya este plan concebido, ella y su madre. Ya tenían todo planeado y todo iba conforme a este plan maravilloso. Pero debemos realmente apreciar todo lo que esto exigía de Jocabed y de su familia para llevar a cabo este plan. Tenían que tener fe. Tenían que tener fe en Dios. En primer lugar, para abandonar a su propio hijo al río. Esto requería cierta fe. Y de hecho, el libro de los Hebreos eleva y alaba a esta pareja por su fe. Vemos aquí, en Hebreos 11:23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Otra vez vemos este énfasis en el temor. No temieron al hombre, temieron a Dios. Y por eso no le mataron. Y también este acto de fe requería sacrificio de ellos, porque estaban despidiéndose de su hijo. En efecto, no sabían cómo iba a salir este asunto. Estaban entregándole en manos de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Dios siempre se compromete a bendecir a los que le temen. A los que le temen, siempre irá bien, tarde o temprano. Puede que pasen por aflicciones, puede que pasen por muchas dificultades, pero de una cosa podemos estar totalmente seguros, que Dios jamás abandonará a los que le temen. Los que le reverencian y confían en su palabra. Y por eso Dios encaminó todo para bendecir a la familia de Jocabed y todo salió mejor que podrían haber imaginado, ¿no? Visualicemos esta arquilla allí entre los juncos. Y debemos entender que cuando estamos en la voluntad de Dios, estamos en el lugar más seguro en todo el mundo. Yo me acuerdo antes de venir a España por primera vez, tenía cierto temor, porque estaba en camino a una tierra desconocida para mí. Y estaba hablando con mi pastor, porque también en aquel entonces no me gustaba volar en aviones, ¿no? Y tenía que cruzar el océano Atlántico, un vuelo de 9 horas o 10 horas, y tenía temor. Y también como todo mi mundo se estaba desvaneciendo y como estaba entrando en una nueva etapa, en una nueva fase de mi vida desconocida, tenía una sensación como si fuera a morir, o como si estuviera muriendo. Y mi pastor me consoló con estas palabras. Dice: no hay lugar más seguro en todo el mundo que estar en el centro de la voluntad de Dios. Si tú estás en el centro de la voluntad de Dios, no tienes que temer nada. Dios te va a cuidar. Pues los padres de Moisés estaban en el centro de su voluntad.
estaban haciendo exactamente lo que tenían que hacer. Y Moisés allí en esa arquilla estaba en el lugar más seguro en todo el mundo. Dice Mateo Henry, Moisés nunca tuvo una protección más fuerte a su alrededor. No, ni siquiera cuando todos los israelitas estaban alrededor de su tienda en el desierto, que ahora, cuando yacía solo, un bebé indefenso sobre las olas. Ninguna agua, ningún egipcio puede hacerle daño. Cuando parecemos más abandonados y desamparados, Dios está más presente con nosotros. Qué gran consolación saber esto, hermanos. Dios siempre bendice a los que le temen. Bendijo a las parteras que se negaron a matar a los bebés. ¿Cómo? Dice, por haber las partidas temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Y ahora está prosperando a la familia de Moisés. ¿Y cómo? Pues el niño fue hallado por la hija del faraón, pero no solo hallado, pero ahora para cuidar al niño, la hija del faraón contrata a la misma madre de Moisés para cuidar al hijo como nodriza y se compromete a pagarle por su servicio. Imaginad, está criando a su propio hijo y recibiendo dinero para hacerlo. Pues esta es una bendición mayor que si el niño hubiera quedado en casa. Además de estar con su madre, también va a recibir la mejor educación posible en el palacio del rey. Entonces vemos cómo Dios bendijo sobremanera a Moisés, a su madre, a su familia. La princesa le dio a Moisés su nombre. Leemos aquí en el versículo 10. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, es decir, a la madre, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Este nombre Moisés es muy interesante porque hay un nombre en egipcio, en la lengua egipcia, que es el nombre Mesú, que es como Moisés, Mesú. Y es un nombre que significa hijo. Hijo, y se encuentra incorporada en el nombre de varios faraones, como Ramesú, Amesú, Amenmesú, y significa hijo de, o producto de, o sacado de, porque viene del verbo que significa sacar. Un hijo es alguien que se saca de su madre. Entonces, la hija del faraón, pensando en este verbo, le dio el nombre Moisés, le puso el nombre Moisés, porque ella le había sacado de las aguas del Nilo. Y ahí, como os digo, en el palacio del rey, recibió la mejor educación, la educación necesaria para cumplir la tarea de liderazgo que iba a cumplir más adelante, porque él tenía que saber cómo escribir, porque escribió el Pentateuco. Allí en el palacio del rey aprendió a escribir. Luego aprendió toda la sabiduría de los egipcios. Entendía muy bien cómo funcionaba el palacio del rey. Entendía muy bien el sistema religioso de los egipcios. Entendía muy bien sus valores, su forma de pensar. Y también fue entrenado en todas las destrezas que un líder necesita para liderar y para gobernar un pueblo. O sea, recibió toda la educación necesaria para llevar a cabo su tarea como mediador del pacto y como el que Dios iba a usar para sacar a su propio pueblo de Egipto.
Entonces, lo que vemos es que Dios estaba controlando todo. Dios no es, y debemos tener esto claro, Dios no es el autor del pecado. O sea, no inspira la maldad en el corazón de los hombres. Es imposible porque su carácter es santo. Dios es luz. No hay ningunas tinieblas en él. Él aborrece el pecado. Desaprueba el pecado. Y sin embargo, tiene un control absoluto sobre los malvados y puede encaminar todas sus acciones, todo lo que hacen, para llevar a cabo su propósito. Y esto es una verdad que tenemos que recordar en momentos de la historia cuando parece que las cosas van de mal en peor, cuando la situación de la iglesia en el mundo parece más inestable. Tenemos que recordar quién está sentado sobre el trono del universo. ¿Quién tiene las riendas de la historia en su mano? ¿Quién está encaminando todo para el bien de los que le aman? Dios puede anular los planes más maliciosos de los hombres para sacar cosas buenas para su pueblo. Además, Él actúa siempre de forma muy misteriosa. Usa lo débil para vencer al fuerte. Y esto es exactamente lo que vemos aquí. ¿Qué puede ser más débil que un niño de 3 meses en una cesta? Sin embargo, esto fue el primer acto de guerra de Dios contra la corte de Faraón. Usó un niño pequeño, usó la valentía de su madre como el primer acto de guerra para sacudir y derrumbar completamente el régimen del Faraón. Porque lo débil de Dios es más fuerte que toda la fuerza humana. No debemos olvidarlo. No debemos olvidar tampoco que en esto vemos que Moisés sirve como tipo de nuestro propio Señor Jesucristo. ¿Por qué digo eso? Porque Moisés, Dios le levantó para sacar al pueblo judío de su esclavitud. Al igual que más adelante en la historia, Dios levantaría a su propio Hijo, a Jesús, para sacar a todos los creyentes de debajo del yugo de Satanás. El faraón representa a Satanás, Moisés a Cristo. Por eso, Moisés experimenta una muerte y una resurrección. Cuando sus padres le entregan al río Nilo, el río Nilo simboliza la muerte. Era un lugar peligroso. Como os digo, es un lugar lleno de cocodrilos, hay amenaza, hay muerte allí. Pero sus padres por fe le entregaron, porque estaba bajo la sentencia de muerte. ¿No? Que como todos los niños varones, estaba bajo la sentencia de muerte, fue entregado a la muerte, pero de allí fue sacado vivo para llegar a ser el Salvador de su pueblo. De la misma manera, Jesús, bajo la sentencia de muerte, la muerte que nosotros merecíamos por nuestro pecado, Él fue entregado a la muerte en la cruz de Calvario. Y sufrió y murió por nosotros, pero después Dios le sacó de ahí. Sacó de debajo de las aguas del juicio, por decirlo así, y le exaltó para llegar a ser el Salvador de todos los que confían en Él. Así que termino con esta exhortación a todos los que me están escuchando, aquí y en internet también. Dios ha sacado de debajo de su propio juicio a su Hijo. Y su Hijo tiene poder ahora para otorgar la salvación eterna a todos los que confían en Él. Pero para confiar en Él tenemos que reconocer nuestro propio pecado. Tenemos que reconocer que somos pecadores y tenemos que confesar nuestro pecado a Dios y dar la espalda al pecado que hemos servido hasta aquí. Y decir al Señor, Señor, ya no más.
quiero servir al pecado. Quiero seguirte a ti. Y quiero confiar en ti, Señor. Dame fe para confiar en ti. La promesa del Evangelio es que a todo aquel que confía en Él, Dios da vida eterna. Así que si tú no has confiado en Cristo, hoy es el día. Hoy es el día que Dios te está diciendo, cree en mí. Confía en mí, en mi Hijo, Jesucristo, que ha venido para salvar a los pecadores y que invita a los pecadores a venir a Él para tener vida eterna en Él. Si confiamos en Cristo, no tenemos que temer a nadie, no tenemos que temer a los hombres, no tenemos que temer a los gobernantes, ni siquiera tenemos que temer a la muerte, porque Cristo murió en nuestro lugar, cargándose de nuestros pecados para que vivamos siempre, para siempre, con Él en la gloria eterna. Pero tenemos que creer en Él. Y os exhorto, os imploro que lo hagas en este día, que confíes en Él y hallarás en Él la vida eterna. Vamos a orar. Señor, gracias por este pasaje que señala a nuestro Señor Jesús. Vemos cómo Moisés sirve como tipo de nuestro Salvador. Y Él entró en este mundo como un niño indefenso, pero tú le protegiste y le sacaste de la muerte para llegar a ser un redentor. Esto hiciste con Moisés, pero en un sentido mucho más grande con nuestro Señor Jesús, Señor, que nació también en este mundo como un niño indefenso, entregado a la muerte, pero tú le salvaste de la muerte, Señor. Después de haber padecido en la cruz, después de haber muerto por nuestros pecados, tú le sacaste de esa condenación para llegar a ser nuestro Salvador. Gracias, Señor, que Él vive para siempre y que Él es un Salvador misericordioso, dispuesto a recibir a todos los que depositan su confianza únicamente en Él. Te pido que uses mis palabras en esta mañana para traer la luz de tu Evangelio a la mente y el corazón de personas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.